Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren todos bien. En el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es las clases teóricas, a empezar a desarrollar los temas. En esta oportunidad vamos a ver lo que es primeros auxilios. ¿Sí? Vamos a ver algunas generalidades, conceptos, marcar algunos puntos que son importantes que ustedes sepan para que puedan reconocer. Bien, en cuanto a los objetivos que planteé para esta oportunidad son que puedan comprender la importancia de brindar medidas de primer auxilio seguras, reconocer los componentes de una escena segura para decidir la intervención a realizar, analizar la información que brinda la situación para decidir recursos de acción pertinentes, y por último, distinguir una emergencia de una urgencia y distinguir un accidente de un incidente. Bien, ¿qué son los primeros auxilios? Seguramente, tal vez más de uno ya habrá escuchado en más de una oportunidad, por ahí alguna situación que escucharon, que se les dio medida de primer auxilio a una persona, o alguna situación que se pudo haber dado. Y hay que tener en cuenta que en la vida cotidiana, ya sea en el ámbito laboral, escolar, en la vida cotidiana, nos podemos enfrentar a situaciones tanto de una urgencia o un accidente, que los mismos se caracterizan por requerir una solución rápida, pero esa solución rápida debe ser eficaz. De manera de que las medidas que se vayan a implementar sean seguras para la persona, ¿sí? Cualquier persona puede transformarse en víctima, ya sea, puede ser en la vía pública o en el trabajo o en el hogar, tranquilamente puede convertirse en víctima. Existe una gran variedad de factores que atentan contra la salud y el bienestar individual y también colectivo. Cuando el organismo se ve alterado por alguna causa, pueden ser causas internas o externas. Cuando hablamos de causa interna, hacemos referencia a dentro del organismo, como ser, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Y cuando hablamos de causa externa, hacemos referencia a un trauma, o sea, un golpe, a una lesión, a una herida, a una quemadura producto de algún objeto, que puede comprometer tanto la integridad física o en algunas ocasiones pueden incluso hasta causar la muerte si no se actúa. Uno de los factores externos que puede atentar contra la salud, son las lesiones por un incidente, o sea, traumatismo no intencional, a los que generalmente se conoce como accidente. Esta denominación ampliamente difundida y enraizada en el lenguaje cotidiano resulta inadecuada debido a que uno tiene una connotación de suceso inesperado atribuido al azar, ¿sí? Es decir, algo inevitable que se presentó. Sin embargo, los mal llamados accidentes tienen una causa establecida. No son causales o azarosos, ya que pueden implementarse medidas de prevención efectivas para evitarlo. Las lesiones por incidente no intencionales generalmente demuestran la existencia de un sujeto susceptible, un medio ambiente agresivo y la causa que lo provoca. Cuando se produce un incidente o una emergencia, el primer socorro es prestado siempre por una persona que es en ese momento testigo, ¿sí? Que va pasando por ese lugar y justo vio esa situación. Entonces es necesario e importante poder tener los conocimientos mínimos e indispensables para poder brindar medidas de primer auxilio a una persona o a unas personas producto de algún incidente o accidente, ¿sí? En cuanto en sí, podemos decir que los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, aclaro, persona o personas lesionada, inconsciente o súbitamente enferma en el sitio donde se ha producido el incidente, o sea, la escena, y hasta la llegada de una asistencia médica, o sea, un servicio de emergencia. Estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivas para la evolución de la víctima, o sea, para la recuperación. Por eso la importancia de saber lo que estamos haciendo sea lo correcto y adecuado para ese momento. El auxiliador, antes de prestar ayuda, o sea, socorro o auxiliar, debe siempre procurar el autocuidado, no exponerse a peligro, asegurando su propia integridad. Solo cuando su salud no corre riesgo podrá entonces asistir a una víctima. Es decir, que ustedes solamente pueden asistir cuando se aseguren que la escena, que el lugar donde se produjo eso, sea seguro. ¿Por qué? Porque la idea es poder brindar medidas de primer auxilio a personas que lo están necesitando en ese momento sin que yo me convierta en una víctima más. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro. Siempre tenemos que estar seguros de que el lugar donde se produce el evento
sea seguro a la hora de poder intervenir. Si es riesgoso para mí, claramente no voy a intervenir porque voy a terminar convirtiéndome en una víctima más. Eso lo vamos a ir a ver qué debemos hacer en esas situaciones. Bien, hay una clasificación en cuanto a lo que son los primeros auxilios de emergencia o primeros auxilios no emergentes. Después vamos a ver también un poquito lo que es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Cuando hablamos de primeros auxilios emergentes o emergencias, son aquellos que implican la atención de situaciones en las que existe peligro vital para el accidentado. Es decir, que si yo no hago algo, esa persona puede llegar a perder la vida. Por ejemplo, en los casos de un paro cardiorrespiratorio, una asfixia, una hemorragia, ¿sí? Esos son casos de primeros auxilios de emergencia, o sea, que requieren primeros auxilios de emergencia. Y los primeros auxilios no emergentes en los que no existe ante tal un peligro de gran magnitud. Por ejemplo, un dolor abdominal, puede ser en alguna ocasión alguna fractura de un brazo, siempre y cuando sepamos que no hay presencia de sangrado que podamos decir que han comprometido los vasos sanguíneos, ¿sí? Esos son algunos casos que obviamente requieren asistencia médica, pero puede darnos tiempo a que venga la emergencia y se los lleve. En cuanto a los objetivos del primer auxilio, esto es muy importante y sumamente, y deben saberlo, ¿sí? Incorporar ustedes que los objetivos del primer auxilio son conservar la vida, por eso brindamos medidas de primer auxilio, para conservar la vida. Evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas, ayudar a la recuperación, así como asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Ese es el objetivo principal de los primeros auxilios. Para esto hay una serie de principios básicos del primer auxilio que es importante considerar a la hora de poder brindar estas medidas, y consisten en mantener la calma actuando de una manera rápida. Esto implica mantener una actitud de tranquilidad ante la víctima con el propósito de brindarle confianza, tanto a él como a las personas que se encuentran cercanas y que fueron testigos del accidente, ¿sí? Sobre todo es tratar de transmitir tranquilidad a todo el entorno. En ocasiones hay situaciones que ameritan que seamos nosotros quienes tomen la iniciativa. Y en esa iniciativa muchas veces está relacionada con la solicitud del llamado a la asistencia médica, o sea, es decir, tomar la iniciativa de yo llamar al servicio médico, a pesar de que hay tantas personas. Puede pasar, ha habido situaciones en las cuales hay muchísimas personas presentes, pero que nadie ha llamado al servicio de emergencia. Entonces tengo que tomar esa iniciativa. Llamar a los servicios de emergencia es necesario que se activen los servicios de emergencia ante una situación como cualquier situación que requiera de la presencia del mismo, ya que sin ella no vamos a poder asegurar que la víctima va a recibir la asistencia que requiere acorde a la situación. Hay situaciones como ser la pérdida de conciencia del paciente, la dificultad para respirar, el dolor de pecho, el dolor de abdomen, hemorragias abundantes, son situaciones que requieren la presencia urgente de la asistencia médica. Evaluar la situación. Siempre es importante, como dije al inicio, evaluar la situación antes de brindar medidas de primer auxilio, lo que tengo que hacer es asegurarme de que no hay una fuente de peligro el cual amenace mi integridad o amenace la integridad de los demás. En cuanto a esto, puede ser un derrumbe, puede ser la presencia de fuego, distintas situaciones que se pueden presentar que es necesario antes de actuar evaluar. Examinar al lesionado. Es de suma relevancia que se identifique si la persona presenta signos vitales, es decir, si presenta pulso, si respira, si está consciente, si me habla, si grita, de distintas manifestaciones que puede presentar el lesionado en ese momento. Si es que está consciente, si presenta alguna herida expuesta, si sangra, etc. Son una serie de indicadores que me van a decir cómo debo actuar a posterior, ¿sí? Eso es importante hacer una evaluación rápida. No hacer más de lo indispensable, no debemos mover al accidentado hasta conocer cuál es su estado general y haberle proporcionado los cuidados necesarios. Sin embargo, existen 3 situaciones en las que resulta inminente la movilización, o sea que no puedo esperar. Tal es el caso de poder proporcionarle adecuadamente las medidas de primer auxilio, porque en el lugar donde están no los puedo proporcionar. Evitar que se agraven sus heridas o protegerlos de nuevo accidente. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde corre riesgo porque va a haber un derrumbe en cualquier momento, obviamente voy a tener que retirar a la víctima de ese lugar porque claramente yo le puedo brindar medidas de primer auxilio en ese momento, pero en algún momento se puede llegar a derrumbar eso, digamos una pared, un edificio o lo que fuese, y seríamos 2 las víctimas. Entonces en esa situación la voy a tener que retirar. Entonces eso es importante. Lo otro que es muy importante, tranquilizar a la víctima, como dije al inicio, y lo otro que también es sumamente importante, que muchas veces
evitamos asistir a las personas por miles de motivos, o por muchos motivos que uno puede creer que son valederos, es no dejar solo a la víctima. ¿Qué pasa? Puede pasar que no sé qué hacer, no sé cómo intervenir, no tengo, me da miedo, no estoy seguro, entonces, ya que no estoy seguro, lo que puedo hacer no irme, sino quedarme con la víctima, decirle que ya ya llamé a la ambulancia, que yo me voy a quedar ahí hasta que lleguen hacia ella las personas que las van a asistir, pero quedarme, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué hacer y directamente nos vamos, no. Quedarnos con la víctima, que eso va a hacer que se sienta segura, ¿sí? Bien. En cuanto a otro punto que vamos a diferenciar bien, qué será la emergencia y una urgencia? Si hay una diferencia, ¿sí? Si se distingue uno de otro. Y claramente sí hay una diferencia, que en una urgencia requieren también una atención inmediata, o sea, que la víctima sea vista por un centro asistencial, por personas especializadas, por profesionales especializados. Tiene también una evolución más lenta, o sea, la atención puede darse dentro de las 6 horas, pero debe darse porque no sabemos cómo puede evolucionar a posteriori, entonces debe eh, hacerse ver. En cuanto a una emergencia, no, porque las emergencias comprometen la vida, hay riesgo de consecuencias irreversibles si no recibe una asistencia médica especializada y acorde a la situación, y requiere rápidas medidas para poder estabilizar. Entonces esa es la diferencia entre una urgencia y una emergencia, ¿sí? En eso se basa la diferencia claramente y el tiempo que nos da entre uno y otro. En cuanto a un incidente y accidente, si bien ya les nombré algo al inicio, acá les dejo un cuadrito nuevamente para marcar un poco más la diferencia. En un incidente decimos que es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que se presentan en los accidentes, solo que no desencadena lesiones en las personas, daño a la propiedad, al proceso o al ambiente. Un incidente es una alerta que es necesario atender. Por ende, es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que los generaron antes que ocurra un accidente. En caso de un accidente, suceso repentino, no deseado, que produce consecuencias negativas, ya sea para la persona, las instalaciones, las máquinas o el proceso. Que se trate de un evento súbito o repentino, que exista una relación de causalidad u ocasionalidad con el trabajo realizado o el lugar que se dé, la generación de una lesión orgánica, perturbaciones funcional, invalidez o incluso hasta la muerte. Entonces, esa es la diferencia claramente de un incidente y un accidente. En incidentes yo puedo ver señales, me indican señales de que algo puede llegar a andar mal si yo no hago algo, y luego puede llegar a producirse un accidente claramente con consecuencias que pueden ser de leves a muy graves. Bien. Antes de eso, a modo de poder diferenciar un poco lo que son, digamos, algunos términos que son importantes que ustedes los puedan reconocer y puedan distinguir para poder saber qué hacer, cómo actuar, cuál situación puedo clasificarla como una emergencia, cuál situación como una urgencia, o al yo escuchar en algún ambiente sanitario o en un lugar que haya personas que hablen en esos términos, yo pueda interpretar lo que me están diciendo, ¿sí? Ahora, a la hora de actuar es importante considerar que para actuar ante una situación de emergencia es necesario seguir la premisa paz. Esta premisa es fundamental que lo conozcan y que la incorporen a ustedes y que la utilicen, para que la puedan poder utilizar en realidad el día de mañana. Que la misma consiste en proteger, avisar y socorrer. Misma que se describe a continuación, que es proteger al paciente o a la víctima al mismo tiempo que se asegura el lugar de los hechos con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o se agraven los ya ocurridos. Entonces yo voy a tratar de proteger a la víctima y que eso no empeore. Avisar, muy importante, a los equipos de socorro, autoridades, el personal médico, por el medio más rápido posible para que apoyen en la atención de la víctima o el enfermo o las víctimas, ¿sí? Y por último, el socorrer el accidentado o enfermo repentino, prestándole cuidados primarios hasta que llegue el personal pertinente para esa situación. Entonces, mientras tanto, yo lo que hago es socorrer, brindar medidas de primeros auxilios hasta que llegue la asistencia médica claramente para esa situación, ¿sí? ¿Qué hacer? Fundamental, porque uno plantea las premisas, pero ¿qué voy a hacer? En caso de proteger, es conveniente que se asegure la zona del accidente o el incidente mediante señalización, ¿sí? Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito donde hay, a pesar de que hubo un accidente, siguen circulando autos,
voy a ver si tengo algún objeto o si hay alguna persona que esté en ese momento presente que pueda hacer que corte el tránsito para que dejen de circular autos en esa zona hasta que venga la asistencia y puedan asistir a las víctimas, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué buscaría hacer esto? Para evitar que sigan circulando autos y que por ahí se pueda producir un nuevo accidente. En tanto, avisar, llamar al personal correspondiente indicado al lugar o localización del accidente, es sumamente importante decirle dónde es, tipo de suceso o accidente, si es que lo puede llegar a ver de forma rápida, número aproximado de heridos, esto es fundamental porque entonces ya al avisar la asistencia médica, si hay un herido, hay 2, hay 10 o hay 20, van a venir preparados para esa cantidad. En cuanto al número de accidentes, como le dije, estado o lesiones de los heridos, si es que pude hacer una visualización rápida de los heridos, es fundamental. Si se conocen las circunstancias que se dieron, o si sé que hay peligro, también avisar. ¿Sí? Si hay un peligro inminente, lo debo avisar. Y socorrer, aplicar las técnicas correspondientes de acuerdo al tipo de patología o situación que se presente. Por eso es importante poder saber qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer y a quién le tengo que hacer de acuerdo a la situación. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, por eso es importante saber qué hacer de acuerdo a estas premisas. Bien, también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de etapas en el primer auxilio, los cuales cuentan de 4 etapas de toda acción, que son examinar si la situación es segura, es fundamental, como lo venía diciendo anteriormente, para poder actuar, planificar las acciones de primer auxilio de acuerdo con las examinaciones anteriores. En base a eso es lo que yo voy a actuar, en base a lo que yo vi, evalué, consideré, voy a actuar prestando los primeros auxilios y ayuda psicológica, teniendo en cuenta que son situaciones que se presentan de forma inesperada y que pueden impactar de forma psicológica de forma diferente en cada persona, ¿sí? No todos reaccionamos de igual manera ante determinadas situaciones. Y evaluar el efecto de los primeros auxilios y controlar a la persona. En base, siempre tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hacemos debemos ir controlando. Si mejora, no mejora, si empeora, no empeora, ¿sí? Bien, hasta acá espero que se haya entendido y comprendido de lo que venimos hablando, qué son los primeros auxilios, qué tenemos que tener en cuenta, lo que es importante, que sobre todas las cosas es, antes de actuar y brindar medidas de primer auxilio, debemos hacer una evaluación rápida de la escena para saber si es segura o no para poder actuar, y si una vez que nosotros actuemos no habrá mayores complicaciones o no habrá consecuencias para nosotros que estamos socorriendo a la persona. Bien, y una vez teniendo en cuenta todo esto, sabiendo y diferenciando los diferentes términos, sabiendo lo que tengo que hacer, lo que tengo que tener en cuenta sobre la evaluación de la escena, cómo debo actuar, cómo debo aplicar el PAS, en qué consiste ese PAS, ¿sí? ¿Qué hago? Bien, ¿qué hay que hacer y no en los casos de una persona que requiere medidas de primer auxilio? ¿Qué tengo que hacer? Como decimos, como lo venía diciendo, y vuelvo a repetir acá, es mantener la calma, proteger nuestra seguridad y la del accidentado siempre que se pueda, comprobar que la escena donde se encuentra la persona es segura y ante todo es solicitar ayuda. ¿Qué no tengo que hacer? Tener una visión de túnel, focalizar la atención en aspectos irrelevantes, o sea, no, que mi atención no vaya a aquellas cosas que no son importantes, ¿sí? Que no va a modificar a mejor lo que estoy haciendo, ¿sí? Por ahí nos distraemos o no vamos a algo que no tiene relevancia. Actuar si no estás seguro o claro lo que se va a hacer, o sea, si no sé lo que estoy por hacer, si no estoy seguro, no estoy convencido o creo o estoy dudando, mejor no hacer. Poner en riesgo tu seguridad personal, no poner en riesgo la seguridad personal de uno, ¿sí? Si yo sé que lo que voy a hacer es riesgoso y me voy a terminar convirtiendo en víctima también porque es una situación muy complicada, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, no tener una visión en túnel, no actuar si no estoy seguro y no poner en riesgo mi seguridad personal ante una situación que yo sé que corro riesgo en todo momento. Prioridad ante
antes de la atención a una persona. Para brindar una adecuada atención a la persona que requiere los primeros auxilios, es necesario que el lugar donde se vaya a realizar dicha intervención esté libre de peligro, tanto para las personas como para nosotros mismos. De ahí que hay unas reglas que constan de 3 premisas, que es seguridad, situación y escena. Evaluación de la escena, ¿sí? O sea, hacer una mirada rápida del lugar para poder detectar aquellas cuestiones que yo sé que van a hacer que pueda complicar o que me asegure de que el lugar donde estoy voy a correr mucho riesgo, ¿sí? Porque, por ejemplo, es un derrumbe o es un incendio, donde yo sé que el fuego se va avivando cada vez más, o si es un derrumbe, porque sé que la estructura del lugar en cualquier momento se puede venir abajo, entonces al meterme yo a ese lugar voy a convertirme en una víctima más, porque, por repetir, el lugar no es seguro. Entonces, esta evaluación rápida de la escena consiste en una revisión general de lo ocurrido, identificando los posibles peligros en el lugar, tales como si hay peligro de derrumbe, incendio, etc. Se debe en realidad realizar una serie de preguntas, ¿sí? En ese momento de forma rápida y clara, que es qué pasó, tratar de saber qué pasó, si la persona se desmayó, se cayó, se descompuso, si lo olor, qué es lo que pasó, cómo pasó y qué puede pasar. Se puede generar otro accidente, se puede derrumbar, se puede complicar la situación, puede pasar a mayores. Tratar de responder estas preguntas. En cuanto a la seguridad, en cuanto a la seguridad, una vez detectado algún factor de riesgo que ponga en peligro la integridad de nosotros o de la víctima, hay que asegurar la zona colocando algún tipo de señalización o solicitando a alguien que corte la circulación, siempre o colocar algo que llame la atención para que la gente sepa de que por ahí no hay que pasar o que se deje de circular. Asimismo, se requiere retirar a las personas que estén alteradas, además de solicitar a alguien que les pueda ayudar para remediar esta situación de peligro, y en caso de que no sea posible, que llamen a alguien especializado, ¿sí? A veces hay muchas personas observando, o muchas personas que también se ponen muy nerviosas, se ponen a gritar, les entorpecen el lugar, el camino, pedirle que se retire. Y en cuanto a la evaluación de la situación, asegurar la escena, se deben cuestionar cuál fue la situación preexistente, si existe alguna de esas condiciones aún, y posterior a ello se procede a la valoración, ¿sí? Una valoración primaria de la persona, ¿sí? Entonces, estas 3 cuestiones se deben evaluar a ese momento. En cuanto a la evaluación primaria, la evaluación inicial de la víctima consta de 2 momentos, una evaluación primaria y una secundaria. En la evaluación inicial de un accidentado o una situación que se presente de forma brusca, consiste en realizar una valoración global de su estado, con el objetivo de determinar el alcance de las lesiones para establecer las prioridades de actuación y adaptar las medidas necesarias a cada caso. Entonces, estoy haciendo una valoración inicial, puede también poder detectar quién está más grave, por qué, qué es lo que me puede indicar que esa persona necesita más atención. Y en base a eso voy a poder adaptar mis medidas que voy a aplicar. La valoración primaria tiene el objetivo de identificar aquellas situaciones que pueden suponer una amenaza inmediata para la vida del accidentado. En ella se valora el estado de conciencia como en estímulos auditivos o táctiles. Cuando me refiero a estímulos auditivos, me refiero a hablar a la persona, preguntarle cómo está, cómo se llama, cómo se siente. O táctiles, se refiere a tocarla, ¿sí? A tocarla con la mano, tocarle el hombro, tocarle, si está inconsciente, alguna parte que pueda generar un poquito de dolor, como ser el medio del esternón, el medio de la frente, ¿sí? Algún tipo de estímulo doloroso para ver si me responde. Explorar la respiración, o sea, al ver y escuchar esa respiración, si está presente la respiración, si respira. Explorar la circulación de la sangre inmediata del pulso carotídeo, o sea, palpar el pulso, ver si hay presencia de pulso o ausencia, y valorar la existencia de alguna hemorragia severa para pararlo de forma inmediata. O sea, si veo que hay un sangrado intenso, voy a tener que hacer algún tipo de maniobra para poder parar este sangrado, porque sé que a mayor sangrado, mayor
descompensación de la víctima y obviamente más grave va a ser la situación. Entonces si hay un sangrado voy a tratar de cohibirlo por medio de la compresión y ver cómo sigue evolucionando esta persona. Y esto en cuanto a la evaluación primaria. En la evaluación primaria también es importante determinar qué ocurrió con la persona, es decir, identificar si se desmayó, está convulsionando o cualquier evento de emergencia que pueda darnos pautas de la posterior intervención. En base a eso también voy a poder determinar la gravedad de la situación o cómo puede seguir esto. Reconocer si la persona está inconsciente, se lo puede hacer a través de este método, que es el método DIVI, que la persona está alerta, habla fluidamente, fija la mirada al explorador y está al pendiente de lo que sucede en el entorno, ¿sí? Si está totalmente lúcida, o puede que esté lúcida, pero un poco aturdida por la situación. B, presenta respuesta verbal, aunque no esté alerta, puede responder coherentemente a las preguntas que se le realice y responde cuando se le llama. D, presenta respuesta solamente a la aplicación de algún estímulo doloroso, como presionar firmemente alguna saliente ósea, como el esternón o la clavícula. Puede emplearse métodos de exploración menos lesivos, como rozar levemente su pestaña o dar golpecitos en el dedo en medio de la ceja para producir un parpadeo involuntario que se considera como una respuesta. Y no presenta ninguna respuesta anterior, está inconsciente. En estos casos lo ideal es proceder a implementar el método ABC, ¿sí? Que ese método más adelante lo vamos a desarrollar. Y entonces esta es una evaluación rápida que podemos hacer. La evaluación primaria se caracteriza, algo que tienen que tenerlo en cuenta, que es una evaluación rápida, eficiente, en base a eso se hace un traslado rápido al centro asistencial sin demora, y comienza rápido la reanimación en caso que así fuese necesario, ¿sí? Pero principalmente tiene que ser rápido y eficaz, debo estar muy seguro de lo que estoy haciendo, que lo estoy haciendo de forma correcta, ¿sí? Y la otra parte es la evaluación secundaria, que es una evaluación un poco más profunda, digamos, que va por parte, y principalmente antes de empezar a hacer esta evaluación tengo que tranquilizar al accidentado, mantenerlo informado de nuestras intenciones y maniobras. ¿Sí? Siempre que esté lúcido yo le voy a ir contando lo que yo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para que la víctima esté tranquila. Valorar el mecanismo del accidente, explorar ordenadamente desde la cabeza a los pies, ¿sí? Eso es para dar un orden. La cabeza, se herida, si hay sangre en la nariz, en la oreja, alguna lesión en los ojos, o alteración, algún aspecto de la cara que tenga algo que me llame la atención, una lesión. El cuello, tratarlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta que muchas veces se produce un accidente y no sabemos si hay lesiones de las cervicales, o sea, voy a tener cuidado en ese momento. Valorar el pulso carotídeo, si está presente o ausente, si está presente sobre todas las cosas, porque en la evaluación primaria ya lo voy a también a ver, lo voy a valorar, aflojar las prendas que estén bien ajustadas. En caso del tórax, buscar la presencia de herida o alguna deformación, valorar los movimientos respiratorios. En cuanto al abdomen, buscar la existencia de herida, localizar el dolor si existe, notar si está duro o depresible. O sea, si yo palpo, se siente duro o a la palpación se hunde. Pensar en la posibilidad de lesión interna. En cuanto a las extremidades, o sea, los brazos y piernas, mover lo mínimo posible. Comparar ambos miembros para ver si hay alguna, digamos, cambio en la morfología, buscar heridas, puntos sangrantes, deformaciones o inflamaciones, etc. Explorar la sensibilidad y el movimiento para descartar la lesión en la médula espinal, ¿sí? Por eso ella está consciente, pedirle que movilice alguna mano, perdón, movilice los brazos, las piernas, siempre que sea posible y la víctima lo pueda hacer. Bien, eso en cuanto a lo que es una valoración primaria y secundaria. A lo largo de esta valoración hay una serie de signos vitales que se valoran y que se fueron nombrados, como ser el pulso y la respiración. Pero hay que tener en cuenta que los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los organismos vitales y que se pueden ser cuantificados, ¿sí? De forma sencilla. Pero que por ahí en algunas situaciones o en algunos signos vitales voy a requerir algún elemento para poder valorarlo, y en otros no. El caso del pulso, que se hace por medio de la palpación, ¿sí? Lo que debo saber que para controlar el pulso es la ubicación, por lo cual requiere que tengamos conocimiento sobre anatomía, o por lo menos saber dónde están ubicados los pulsos. La temperatura corporal, si voy a tener que necesitar un elemento como el termómetro para poder realizar la medición de este signo vital. La frecuencia respiratoria, lo único que necesito es ver que la persona
tiene movimiento inspiratorio y expiratorio, ¿sí? El movimiento de la caja torácica o abdominal, ¿sí? Y la presión arterial, que lo voy a hacer por medio de un tensiómetro y un estetoscopio para poder controlar. Todos estos signos vitales son posibles controlarlos porque son cuantificables, o sea, se miden, nos arrojan valores. Esos valores nos van a decir si están bien o están alterados, ¿sí? Porque los mismos tienen unos parámetros que son normales y parámetros que nos indican que están alterados. Pero yo le nombré dos signos vitales a lo largo de la valoración, que son el pulso, y cómo se toma el pulso. Se apoya el dedo índice y mayor sobre el punto determinado, presionando suavemente. ¿Sí? Donde yo sé que ocurre, yo sé dónde está la presencia de pulso, es esta maniobra la que debo realizar. Para determinar que el pulso es normal, es necesario contar el número de latidos en un minuto. O sea, tener un reloj y contar durante un minuto cuántas pulsaciones palpan, ¿sí? Generalmente, en una situación de primer auxilio, el pulso de fácil palpación y rápido acceso es el pulso carotídeo, que se encuentra debajo del ángulo del mentón, ¿sí? Entonces, ante una situación que tengo que controlar si hay presencia o ausencia de pulso, voy a medir este pulso que es el de más rápido, fácil de acceso y que se palpa muy bien. En cuanto a la medición de los signos, en cuanto al otro signo vital que voy a medir, que es la frecuencia respiratoria, que también lo puedo hacer de forma fácil, rápida y sencilla, se mide por lo general cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. ¿Sí? Voy a ir contando la elevación del pecho, me van a ir indicando los movimientos respiratorios, ¿sí? La inspiración y expiración. Entonces, esos dos signos vitales son signos vitales muy importantes que me van a indicar cómo también está mi víctima, aparte del estado de conciencia, ¿sí? Esos tres constantes se valoran. El estado de conciencia, si está lúcido, si me responde, o está inconsciente y no responde a los estímulos, tanto verbal como doloroso. La presencia de pulso, ¿sí? Contar cuántas pulsaciones hay en un minuto, y la frecuencia respiratoria, sea movimiento o no respiratorio y cuántas respiraciones hay en un minuto, ¿sí? O cuando yo hago la valoración de la respiración, puedo notar que hay cierta dificultad en la respiración, cierto esfuerzo respiratorio, o la persona me manifiesta que siente falta de aire, ¿sí? Todos son indicadores y cuestiones que se tienen en cuenta cuando uno valora estos signos vitales que son parte de lo que es la valoración primaria en una víctima que ha sufrido alguna situación y que está requiriendo medidas de primer auxilio. Bien, espero que hasta acá se haya comprendido todo, ¿sí? O si tienen dudas o consultas o algo que no le quedó claro o algo que no se entendió, no duden en consultarme. Tienen el foro de avisos, el foro de dudas o consultas o la mensajería interna, ¿sí? Tienen el material disponible en el aula virtual, así que cualquier cosa que no se comprenda o no se entienda o quieren que se vuelva a tocar, no duden en escribirme y lo volvemos a ver, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido todo. Bien, chicos, nos vemos la próxima.